resucitado el Señor? Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Ha resucitado el Señor. Verdaderamente. Y por eso estamos vivos y alegres en el Señor. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos acogen en sus hogares en esta hora llamada de la misericordia y llamada también la hora pascual. La hora pascual y la hora del camino de la fe. Pasito a pasito, avanzando sin temor. Vamos pues a entrar de lleno en esta hermosa carta que estamos comentando, esa llamada a la santidad que el Papa nos dice. El Señor, alégrate y exulta, porque el Señor ciertamente alegra en el Señor. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Avanzar sin temor. Oye, Padre, sería interesante preguntar, ¿verdad?, a todos aquellos que nos sintonizan. La palabra, usted motivaba que colocaran en un lugar la palabra alegría o alégrate, ¿verdad? ¿Estará colocada en los hogares de los que nos sintonizan? Buena pregunta. Buena pregunta. Usted no la ha puesto aquí, hermana. Ay, verdaderamente. Lo que pasa es que esa alegría está en usted y en mi persona y en la de Manuel. En el ambiente, entonces. En el ambiente. Alégrate. Así que si usted tiene alegría en el ambiente, no tiene que poner la palabra. Ajá, claro, porque todo en nosotros es una alegría. Y una llamada de exultación. Vamos pues al número 36, repitiendo un poquito la idea de ayer, con la que hablábamos de los dos enemigos que el Papa nos previene, el gnosticismo y el pelagianismo. Y estamos explicando el gnosticismo actual. Número 36. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo. Hermana, no hemos rezado. Padre, sí. Así ya que, yo le iba a decir, Padre, no hemos rezado, pero entonces por no quererlo interrumpir. Ay, qué bien. Alégrate. Qué con misericordiosa. Pero hay que pedir la ayuda del Señor para que las ideas salgan y se desarrollen. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Es importante invocar siempre la ayuda del Señor, su presencia, porque si no corremos el peligro de hablar de nuestras ideas y no de las ideas que el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros como hombres y mujeres de fe y catequistas transmitamos a los demás. Por eso es importante invocar siempre la ayuda del Señor cuando en una reunión o en un encuentro vamos a tratar asuntos tan serios que tienen que ver con la doctrina, que tienen que ver con las enseñanzas del Señor. Así que ahora sí nos metemos de lleno. Retomamos, ¿verdad? Y como decíamos en el programa de ayer, este segundo capítulo vamos a ir poco a poco, ¿verdad?, para que podamos comprender que a la luz del Espíritu y a través de las palabras del Papa Francisco, el mensaje que él nos desea llevar. Dice el número 36, el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Pero en definitiva, el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Podemos decir que hay como 3 palabras que son claves para entender este número. El gnosticismo supone. Cuando uno supone las cosas, ya no hay vuelta atrás. Es que yo supuse que, y por eso se equivoca uno, ¿no? ¿Qué supone? Una fe encerrada en el subjetivismo. Por lo tanto, si tú no te has encerrado en tu subjetivismo, en tus ideas solas particulares, pues no eres un gnosticista. ¿Y qué pasa con estas personas? Que solo, esa palabra solo es interesante, y dice, solo interesa que una determinada,
esto es interesante, una determinada experiencia o una serie de razonamientos. Es decir, una determinada experiencia o una serie de razonamientos. Esto nos va dando entonces como la zapata de lo que estamos tratando de explicar. Y además, esta serie de razonamientos y conocimientos supuestamente, vuelvo otra vez al supone, reconfortan e iluminan. Supuestamente me reconfortan, pero a la verdad me amargan la existencia y me hacen una persona agresiva. En definitiva, el sujeto queda clausurado, es decir, encerrado en la inmanencia, en sí mismo. ¿En qué se encierra en sí mismo? En su propia razón o en sus sentimientos. No hay otra cosa. No hay apertura. No hay apertura. ¿Verdad? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y me quedo encerrado en ese mismo pensamiento. Entonces el gnóstico se encierra en lo suyo. Por eso decimos, es una mente sin Dios y sin carne. Sin Dios, ser superior, y sin carne, sin la humanidad. Continuamos. Dice el número 37. Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia, quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos o conocimientos que acumulen. Esto es muy importante. A lo largo de la historia, en nuestra iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección, es decir, lo que mide la santidad, el termómetro, es el grado de caridad, el amor. Si mis ideas te pisotean, por muy buenas que sean, no sirven para nada, porque están haciendo daño y destrozo. Las guerras santas que se hacían antes, atrocidades, y en nombre de cortaban la cabeza a un montón de gente, porque no pensaban o no opinaban como yo. Y hoy quizás no cortemos la cabeza física, pero cortamos la cabeza, podríamos decir, espiritual. Es decir, la capacidad de que el otro se exprese, se manifieste, se diga. Es como usted dice, padre, de una frase que le gusta mucho de Madre Dominga: verdad sin caridad es crueldad. Correcto. Y nos ponemos duros. Por eso cuando uno encuentra a estas personas, observen que no son dialogantes, son imponentes, impositivas, y lo hacen con una amargura, con una dureza, que tú dices, pero cálmate, muchachos. Incluso la forma en que hablan, la forma en que miran, la forma en que se sientan, es tan rígida, tan rígida, tan rígida, que le pasa con usted que toca guitarra. Si usted tensa mucho las cuerdas de la guitarra, se parte la guitarra, digo, las cuerdas o el puente se destroza. Entonces, ¿de qué sirve? Y por eso dice, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulan, es la gracia de Dios, no datos. Hay gente que le encantan las encuestas, hay gente que le encanta sumar, y después restar, y después dividir, y después multiplicar, y se pasan la vida así. Y la caridad no es así. Es otra cosa. Por eso los gnósticos tienen una confusión en este punto y juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas. Como tú no entiendes, tú no sabes nada. Hay una frase muy dura, una época que se decía con despectiva a ciertas personas, es que no saben, no piensan y no hacen. Es que como tú no sabes, ¿cómo que yo no sé? No es que tú no entiendes, y ya nos vamos a categorías radicales, ¿verdad? Este tipo de personas está ahí ya en el borderline, en la frontera. Por eso hay que tener cuidado, porque esto se da muchas veces en grupos de la iglesia, en reuniones y en estilos de acción pastoral. Es como que también, padre, cuando se utiliza esta expresión que decimos, mira, tan inteligente que es y mira el error que cometió tan grande. ¿Ves? Una forma como despectiva de juzgar a esa persona. El que haya cometido tal vez un error, eso no tiene que ver con la inteligencia. De repente, como seres humanos que somos, nos equivocamos, punto. ¿Ves? Y entonces hay que ver las expresiones que utilizamos o los términos que utilizamos, que muchas veces en vez de construir, destruyen. Por eso el Papa nos dice y nos advierte, conciben una mente
sin encarnación. O sea, una mente, mi pensamiento no se encarna, no toma vida. Incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros. Esto es fuertísimo, pero muy a tono con lo que estamos tratando de analizar. Incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo, todo se queda en idea. Encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. ¿Usted sabe qué es encorsetar? Encorsetada en una enciclopedia de abstracción. Algo abstracto, algo que no tiene... Sí, pero ¿qué es encorsetada? En realidad no sé, padre. Las mujeres de la Edad Media usaban un corsé. Ah, Es una paja. que la amarraban y la apretaban y aquellas mujeres... Caminaban rectas. Pues eso es encorsetada. Hay gente que encorseta al otro, lo amarra, le pone... Lo asfixia. Lo asfixia. Lo asfixia. Y por eso andaban como una varilla. Barri. Y encorsetan en una enciclopedia de abstracciones, es decir, una enciclopedia, un montón de cosas, pero abstracta, que nadie entiende lo que está diciendo. Y entonces, pues raya en lo irreal, raya, como decía, que en una mente sin carne, fuera de la realidad, está alienado. Al descansar el misterio finalmente, prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia y una iglesia sin pueblo. Esta frase es genial. La dijo el Papa en una de las misas que celebró en Santa Marta el 11 de noviembre. Mira, un Dios sin Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se encarna. Porque Dios se revela, Dios se hace carne en Jesucristo. Entonces, un Cristo sin iglesia. No, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. Es que resulta que Cristo se encarna, se manifiesta en la iglesia. Y para colmo, una iglesia sin pueblo. Entonces, una iglesia, ¿de dónde existe? No, porque nosotros somos la iglesia. Cuando la gente dice, porque la iglesia, ¿a quién se está refiriendo? La iglesia es un pueblo. La iglesia no somos los ministros ordenados. La iglesia no son los laicos solo. La iglesia son ministros y laicos. La iglesia es un pueblo. Y esto es un concepto muy importante que el Concilio Vaticano II recupera. La iglesia como pueblo de Dios. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! No verás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos en este su programa Mi Camino de Fe, compartiendo con todos ustedes esta exhortación del Papa Francisco del llamado a la santidad, alégrate y regocíjate. Y estamos en el segundo capítulo
de esta exhortación donde estamos dialogando, compartiendo con ustedes estos temas, ¿verdad? Estos dos enemigos sutiles de la santidad que se van infiltrando, que se pueden ir infiltrando en nuestra vida, y por eso estamos detenidamente, pasito a pasito, poquito a poco, compartiéndolo para poder no dejar con duda a ustedes, sino pues ir clarificando. Y como decía el Padre Obispo en el segmento anterior, ¿verdad? Si usted tiene duda, tiene alguna pregunta, pues miren, confianza, que si conocemos la respuesta, se la daremos, ¿verdad que sí, Padre? Claro que sí. Entonces está encorsetada. Encorsetada, estamos así bien derechita, bien derechita. Está más derecha que una varilla. Es interesante este lenguaje, ¿verdad? Nosotros no conocemos mucho de este término porque no es del lenguaje común. Ajá. Por eso decía que hay que irlo desglosando poquito a poco. También se llama un corcel a un caballo de paso fino, porque camina como las encorsetadas, bien derechito con esa varilla. Y no mira para ningún lado. Ahora bien, además de ese ser encorsetado en una enciclopedia de abstracciones, dice en el número 38, en definitiva, se trata de una superficialidad vanidosa. Como que parece que sabe mucho, Ujú. pero cuando tú empiezas a hablar con la persona, te das cuenta que no hay sustancia. En Puerto Rico, con una canción de esa que cantaba Mirta Silva, Ay, sería Padre. buchipluma No, nomás, nomás. eso eres tú. Tú. O sea, mucho buche, mucha pluma, pero de ahí no sale. Mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve. Ni se conmueve a la profundidad del pensamiento. Fíjate qué interesante. No se mueve, ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Ujú. Cuando un pensamiento es profundo, cuando una frase realmente te toca el corazón, te mueve. Ujú. Y si realmente te llega adentro, te conmueve. Mueve. Te dice, caramba. Te hace pensar, repensar, analizar, reflexionar para tomar una decisión. Ujú. Sin embargo, y aquí volvemos a lo mismo, Ujú. ¿qué logra? Logra subyugar a algunos con una fascinación engañosa, porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico. Palabras de Domingo. Sí. Logra subyugar. Subyugar quiere decir someter. ¿A quién? A algunos. ¿Cómo? Lo fascina. ¡Wow! Ay, eso que tú estás diciendo. Ay, Dios mío. Eso. Pero esa fascinación es engañosa. Ujú. Te saca. Te lleva al error. Porque el equilibrio gnóstico, sí, ¿qué le da al gnosticismo equilibrio? El formalismo, que es supuestamente aséptico. ¿Qué es aséptico? Dígamelo usted. Ilústreme. Pues ahora estamos en una pandemia, una cosa aséptica, ¿qué quiere decir? Busque el diccionario. Voy a No, pero no eso lo voy a decir yo todo. Voy a San Google. ¿Permiso? Porque es interesante mirar desde las palabras que vamos viendo. Y tiene que ver con lo que ha dicho. Logra subyugar a algunos con una fascinación engañosa. Porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico. Y mira, Dios mío, ¿qué es lo que quiere decir eso? Estamos por aquí. Busque, ya encontró. Dice, aséptico, aséptica. No me lleves para allá. Adjetivo, que no tiene gérmenes que puedan provocar una infección. Por eso le hablé de la pandemia. Ujú. Gérmenes que no puedan provocar una infección. Y dice que no se compromete o no muestra emoción ni expresa sentimientos. Por lo tanto, volvemos a leer. Ujú. Sin embargo, logra subyugar a algunos con una fascinación engañosa, porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente, Aséptico. y aséptico decíamos que era, Que no tiene gérmenes que puedan provocar una infección. es decir, que es tan puro y tan puro, por eso hablaba de la pandemia. Ujú. Y puedan asumir el aspecto de una cierta armonía
o de un orden que lo abarca todo. La armonía une. El orden que lo abarca todo. El aséptico, pues, no permite la... No permite. Por Entonces, eso- está utilizando esta palabra Ujú. en línea de un pensamiento. Un pensamiento aséptico es que no se mancha con nada. Sí, por eso dice El también, encarnatorio es todo lo contrario. por eso dice también, padre, que no se compromete o no muestra emoción ni expresa sentimientos. Nada, está como una tabla, frío como el hielo. Por eso el rostro del gnóstico, en sus expresiones, en sus declaraciones, porque no es lo mismo defender una cosa con pasión y defenderla y tú le pones vida, es que tú notas que eso está seco, tú notas que eso no tiene manera por donde agarrarlo, es como un machete, Ujú. como una espada, rígido, frío, calcula todo, ¿no? Vayan viendo entonces los pasos, porque el Papa, queridos hermanos y hermanas, nos está llevando a una reflexión de un concepto importante para entender que la santidad no puede ser así. Ujú. Por eso decía un enemigo. Y dice una mente sin Dios y sin carne. Saco a Dios, porque el Dios en el cual creemos los cristianos es un Dios encarnado. Encarnado. Encarnación quiere decir en carne, acción. Por eso Jesucristo caminaba, por eso Jesucristo se metía con todo el mundo, por eso Jesucristo tocaba a los enfermos, por eso Jesucristo se compadecía de los que tenían hambre, por eso se mezclaba con los leprosos, con los ciegos, con todo lo que nadie quería, allí se metía Jesús. Ujú. En vez de ser aséptico, era todo lo contrario. Todo lo contrario. Ujú. Se dejó manchar. Cuando decimos que Jesús bajó al Jordán para bañarse, ¿qué hizo? ¿Por qué se mete en el Jordán? Porque en el Jordán era donde se metían la gente que se declaraba pecador y daba sus pecados. Entonces Jesucristo, como una esponja, absorbió. Es otra forma hermosa de hablar de la kenosis. No había pecado, pero Él lo absorbe, lo acoge. Y desde esa experiencia de la encarnación nos libera. Continuamos. Dice el número 39, pero estemos atentos. O sea, una alerta. Sí, Estemos- porque ahora hay otro tipo de personas. Un gnóstico no es lo mismo que un racionalista. Ujú. No me refiero a los racionalistas enemigos de la fe cristiana. Esto puede ocurrir dentro de la iglesia, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación. Porque también es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio. Miren lo interesante de esto. Con sus explicaciones, explicaciones, pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio. Que es lo que algunos racionalistas desde la razón quieren meternos. Y los gnósticos cogen pon con ellos. Por eso dicen, Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. someterse a los razonamientos, es decir, que la razón que yo te pueda dar en diálogo para buscar la verdad no vale, es la tuya y te la tengo que aceptar a como dé lugar. Pero mira, que no, que esto es así, porque es así, porque es así, punto y coma, se acabó. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre las enseñanzas teológica y moral del Evangelio. Por lo tanto, se necesita un cierto gusto por preguntar, Ujú. usar la razón. ¿Para qué? Para reflexionar. Entonces se me da una verdad de fe y yo tengo que razonarla, tengo que ver la forma de entenderla. Pero llega un momento que doy el salto. Entonces, una sana y humilde uso de la razón. ¿Por qué? Porque voy analizando las cosas con calma y voy buscando respuestas que en determinados momentos se me van a acabar y acepto que de ahí no puedo seguir. Correcto. Para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio. La enseñanza de los dogmas y la moral, la conducta, eso evoluciona, eso se desarrolla, eso crece. Otra es pretender reducir
la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. O sea, una cosa es que yo razone, busque explicación a ciertas cosas, y otra cosa es dominar las enseñanzas de Jesús con una lógica fría, y dura, que busca dominarlo a todo. Sí. Una dureza terrible, inflexible. ¿En qué? En esa doctrina y en esa moral. Entonces somos inflexibles, no damos balance. Esto es así y se acabó. Y por eso le decía ahorita que es como un machete rígido, ¿no? Y no damos posibilidad de que la persona abra su mente. De ahí pasamos a otro aspecto que veremos en el número 40, lo que es una doctrina sin misterio. En cada doctrina, en la enseñanza, tiene que haber esa fascinación que me lleva a descubrir lo profundo del Dios que se me va revelando progresivamente. Nos dirá el Papa en el número 40, el gnosticismo es una de las peores ideologías, ya que al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Y ahí tenemos entonces claves, ¿no? Al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento, si lo que yo he adquirido, que como yo soy el que soy y yo soy el que sé, tú no sabes nada, lo exalto, añade una determinada experiencia. Una determinada, pero es la mía, no es la tuya, no la confronto. Y esa, mi propia visión, es la verdadera, es la que perfecciona. Y en el misterio de nuestra fe eso no es así. Todo se basa en un conocimiento, el gnóstico, todo lo basa ahí. Su pensamiento, lo que piensa, su doctrina, su estilo, pero esto es porque es lo mío, no razona otra cosa. Así, quizás sin advertirlo, esta ideología se alimenta a sí misma y se enceguece, aún más. Mientras más lo alimentas, más te cierras. Por eso hay gente que da círculos, pasa en las computadoras, lo que usa la computadora, a veces uno busca y no sale, y sigue dando vueltitas, redireccionándose, buscando. Y sigue. Y lo único que conviene es apagar para que se vuelva a encender. Entonces hay gente que está todo el tiempo, como dirían los españoles, dándole vuelta a la noria, dándole vuelta al mismo, lo mismo. Se alimenta a sí misma y se enceguece, aún más. A veces se vuelve especialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada. ¿Qué es una espiritualidad desencarnada? Pues mire, se lo voy a poner con un ejemplo. Pues hay un cuadro donde yo veo la verdadera realidad del misterio de Dios. Ay, ese cuadro me lleva, ¿no? Me saca de la realidad. Pero resulta que ese cuadro me está presentando un Dios desencarnado, un Dios totalmente fuera de la realidad. Entonces me aliena y no me hace ver al que está al lado. Se lo pongo con un texto del Evangelio. El rico Epulón y Lázaro. Era bueno, ese señor era bueno, no era malo. Él no maltrataba al pobre, a Lázaro, él no lo insultaba, ni le decía, váyase de mi casa. Él le dejaba que estuviera allí, pero no lo veía. Entonces después, una espiritualidad desencarnada, cuando se va al lugar, dice, ay, Abraham, mándame a Lázaro, que aunque con la punta de su dedo. Y entonces está gante el texto, ¿no? El texto dice, no, tuviste la oportunidad, tenías que abrir los ojos, pero te cegaste. Y cuando tú te ciegas o yo me ciego, no hay nada que hacer. Porque el gnosticismo, por su propia naturaleza,
quiere domesticar el misterio, Quiere domesticar el misterio. tanto el misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás. ¿Cuál es el misterio de Dios? Su acción en la historia y de su amor. ¿Por qué el Señor permite en mí ciertas experiencias? ¿Por qué el Señor permite en ti ciertas experiencias? Entra dentro de su proyecto de salvación, pero además de gracia. Y a veces el Señor permite un acontecimiento bien delicado, bien negativo en mi vida, y eso me hace volver a Dios. A veces cuando tocamos fondo, no lo entendemos del todo. Por eso la cruz es iluminada. Y un cristiano es una persona que ha aprendido a caminar en la luz. Una enfermedad, esta misma pandemia que estamos viviendo, ¿qué nos está enseñando? Podríamos decir, como persona, y sería bueno que lo dialogáramos en los hogares, ¿qué he aprendido yo de esta pandemia? ¿Qué debilidad he encontrado y qué fortaleza he encontrado? En mi familia, ¿qué debilidad he encontrado? ¿Qué fortaleza? En mi vida espiritual, ¿cuál ha sido mi debilidad? Quizás el ritualismo, quizás una religiosidad muy superficial. No sé, cada uno tiene que escarbar, como la gallina, para sacar el alimento o el aprendizaje. Una situación dificilísima. Yo leía, me impactó mucho esta noticia del hoyo de la capa de ozono, que se cerró, que era una cosa, y tú dices, wow. Y de momento, entonces buscando respuestas racionales, uno lee el artículo y vuelve a leerlo y como que no acaba de entenderlo del todo. Es una maravilla. Entonces, tuvo que venir esta situación para darnos cuenta de esto. La misma contaminación que ha permitido que los pajaritos en algunos sectores vuelvan a aparecer, los animales caminen, o otros países como Europa, Venecia, que los canales estaban infectados. Como la claridad. Es curioso, ¿verdad? Entonces, lo que es un mal de no salir, de no movernos, se convierte a la vez en un beneficio para la casa grande, para la ecología. Entonces, tenemos que pensar a partir de ahora en adelante cómo vamos a tratar esta casa común. Correcto, Padre, y eso nos debe llevar a cada uno de nosotros a la reflexión, ¿verdad? Porque este distanciamiento social, quedarnos en nuestra casa, ha permitido que la naturaleza se vaya renovando, se vaya restaurando, vaya nuevamente oxigenándose sin los tóxicos que muchas veces nosotros, los seres humanos, hacemos que la naturaleza se deteriore. Y la naturaleza reacciona, los huracanes, los mismos terremotos, y volvemos que la gente piensa son castigos de Dios. No es castigo de Dios, es que la naturaleza también en un momento dado grita, reclama lo suyo. Por eso, ¿cuántas veces, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, cuando usamos el aerosol para el cabello, ¿verdad? Estos sprays que afectan la capa de ozono, y no lo decían, no usemos esto, no tiremos globos al aire, porque las tortugas, pero no acabábamos. Entonces tiene que venir esta pandemia para aquietarnos en nuestros hogares y hacernos también tomar conciencia de que si nosotros no cuidamos la obra creadora de Dios, y en esa obra creadora de Dios estamos también nosotros, pues podrían venir cosas más peores todavía. Pero el Papa nos decía, esto cambia la historia, esta situación nos va a hacer vivir a nosotros de una manera distinta. La historia va a ser distinta cuando ya salgamos nuevamente a la calle. Entonces, vamos a ser más conscientes, vamos a cuidar la obra creadora de Dios, vamos a cuidar la ecología, todo lo que conlleva, vamos a ser más conscientes con el reciclaje y así sucesivamente. Pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro!
estamos compartiendo con ustedes este hermoso texto de esta carta del Papa, donde nos anima y nos sostiene. Y en la pausa comentábamos este mismo hecho de la capa de ozono, lo que tardó tanto en abrirse, como una brecha, como se ha reducido en menos de 2 meses. Entonces a mí se me ocurre pensar que esto es como el pecado y la gracia. O sea, el pecado va abriendo un camino grande, pero en el momento que entro en la gracia me regenero. Pero tiene que haber ese momento. Y no sé, se me ocurre aplicándolo un poco a esta misma clave del misterio, ¿verdad? Tanto el misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida en los demás. Entonces, lo mismo sucede en nosotros. El misterio de mi hogar. ¿Cuál es ese misterio de mi hogar? Quizás no me estaba preocupando tanto de los míos. De mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, de mis abuelos. Y ante esta urgencia, ante esta pandemia, he empezado a revalorizar. Quizás estaba muy agitado y estos días de quedarme en mi casa, quizás me ha puesto nervioso un poco, porque llevan unos días, ¿verdad?, que se trepa uno por las paredes. Pero al final, ¿cómo me siento? Me siento más relajado, me siento más tranquilo. O los nervios han crecido más porque no he sabido lidiar, compartir con los que están en mi casa. Esto es muy interesante, porque fíjense que una vez que termine guardarnos en nuestra casa, no me gusta usar la palabra ni distanciamiento, ni aislamiento, sino me he guardado en mi casa. Se oye más sutil, nos alivia, más positivo, correcto. Me he guardado en beneficio tuyo. Entonces, ¿qué he descubierto en este guardar? Que venía a la casa a regar. Y me he dedicado a arreglar la casa. Los armarios, las bibliotecas. Aunque la oficina nuestra se nos ha puesto más regada con tantas cosas que tenemos, que hemos metido aquí. Pero en fin, hay de todo un poco. Pero, ¿a qué me ha dado más tiempo? Quizás a leer un libro que quería leer. Quizás a escuchar música. No sé. Veamos lo positivo, como también veamos los límites, ¿verdad? Pero desde ahí veamos ese misterio de gracia y ese misterio de vida que se da en los demás. Dice el número 41, cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino y es posible que sea un falso profeta, que usa la religión en beneficio propio al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. Ay, lea eso otra vez. Sí. Este hay que dividirlo en sílaba para pronunciarlo bien. No, pero léame el número completo. Muy bien. Lo de elucubraciones, eso es el final. Okay, pero léame el principio, que es interesante. Cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas. Esto es tremendo. Sí, se parecen como en este camino de fe, ¿verdad? Las preguntas y las respuestas. No podemos tener las respuestas a todas las preguntas. Uh-huh. Y por eso un niño se extraña cuando es pequeño, que le está preguntando cosas a su papá. ¿Y por qué? Y llega un momento en que uno le dice, pues no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Uh-huh. Y a veces estamos tan convencidos de que yo tengo todas las respuestas. Mire, ¿por qué sufre un niño? Uh-huh. ¿Por qué se mueren los buenos? ¿Por qué existe el mal? Uno no tiene respuesta para eso. Uno busca semejanza, busca tratar de encontrar. Pero de verdad, hay cosas que no tenemos respuesta. Tenemos que tener la humildad suficiente. Entonces, cuando alguien tiene respuesta a todas las preguntas, eso es a todas. Mire lo que dice. Demuestra que no está en un sano camino. Te las crees todas. No demuestra, con eso ya estás demostrando que no está. Yo tengo la respuesta, Uno empieza a mirar y dice, ¿cómo que tú tienes la respuesta? Y además... O de todo sabe, padre. También. O de todo sabe. Por eso hay un refrán que el que mucho abarca, poco aprieta. Y es posible que sea un falso profeta. Un falso profeta, cuidado con esa gente que usted llama profeta. Y además añade... que usa la religión en beneficio propio. Imagínate, usa la religión en beneficio propio. La palabra religión quiere decir religar, ata. Y hay gente que me ata. Religión que ata no es saludable.
Por eso el cristianismo no es una religión que ata, sino es una religión que educa en la libertad, en la toma de sabias decisiones. Y hay que tener cuidado con esto, porque cuando tú te encuentras con gente que te ata religiosamente y tienes que hacer esto y tienes que hacer, porque si no haces esto, pero ¿cómo que no? No, porque es que a las 9 de la noche tienes que hacer esto, porque si no lo haces a las 9 de la noche, Jesucristo no te ayuda. Esas famosas cadenas que mandan ahora, sí. Antes las mandaban por correo, ahora te las mandan por internet. Y si no se la mandas a 100 personas, esto no va a funcionar. ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo es posible? Usted se ata. Eso no funciona así. Y ahora viene la palabra de la hermana. Al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. Voy a consultar, padre. Eso se lo digo yo fácilmente. Lucubrar es Muy bien. darle vuelta al asunto en su cabeza. Muy bien. Enredar la madeja. ¿Sabes lo que es una madeja? El hilo. Y vuelta y vuelta y vuelta. Pero son elucubraciones psicológicas y mentales. Psicología. Dominio de la psiquis de la otra persona. Mental. Control. Y por eso dice, Dios nos supera infinitamente. Dios es mucho más. Y por eso siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo. Dios sorprende. Hay una frase que a mí me gusta mucho, la leí hace años. Dios es un mar profundo, que mientras más buceamos y más nos adentramos, mejor está, más sereno está. Pues si usted va a la playa, me encanta la playa, y usted se mete en la playa, mientras más hondo, más sereno. El agua arriba está agitada, el marullo y tira para allá, pero usted se sigue metiendo, y los que les gusta bucear lo saben muy bien, que mientras más hondo, más profundidad, más serenidad, más tranquilidad. Por eso la persona que verdaderamente tiene sabiduría es una persona profunda, es una persona que no se agita, es una persona que está serena pese a las dificultades, porque Dios sorprende y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica. Es que yo me voy a encontrar con Dios el viernes a las 3 de la tarde en tal lugar. Es que yo voy a ir a ese sitio y yo sé que no. Dios se hace el encontradizo, Dios nos sorprende. Cuando uno se lo piensa, ¡paf! Y ahí es cuando uno dice, ¡wow! Y esto es así, pues esto es así. Ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Ay, eso es precioso. No depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Hay gente que va a los retiros o programa un retiro y lo tienen todo tan programado que quiere que a tal hora ya tú caigas rendido. Cuidado con eso, que Dios no actúa así. Uno prevé, organiza, uno ofrece un servicio, pero es Dios quien actúa. Por eso, quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Trasciende, Dios está por encima de mí. Ahora, quien quiere todo claro, explícamelo todo. Y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Y Dios me sorprende. Y como Dios me sorprende, no se deja agarrar. Dios es espíritu. En estos días que leíamos el Evangelio lo decía, ¿verdad? El viento se mueve donde quiere, porque entonces a veces uno dice, no, que tal cosa, porque si no, Dios sorprende. Y a veces nos sorprende de tal manera, con un niño que nos dice una frase, con un adulto, con un anciano, con unas personas que uno cree que son lo más malo del mundo, y sin embargo hay una bondad de ingenio. Gente que no va nunca a la iglesia ni piensa un templo, son mejores que yo. Entonces no pasemos juicio. El gnóstico le encanta pasar juicio, porque lo quiere tener todo agarrado, lo quiere tener todo subyugado. El último, número 42, para dar el salto mañana a otro aspecto. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios. ¿Dónde no está? Mira qué curioso, hay gente que le gusta decir, Dios no está ahí. ¿Qué sabe usted? No es que no está, y quiere dar sus razones. Siga, por favor. Porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. Eso es encarnación, este es el misterio de la encarnación. Dios está en la vida de toda persona. Es curioso, positivo o negativo, Dios está ahí. Está en la vida de cada uno como Él quiere, y no podemos negarlo
con nuestras supuestas certezas. Es que Dios no está ahí. Porque sabes tú que Dios no está ahí. Es que yo estoy clarísimo que Dios no está ahí. ¿Estás seguro? ¿Tú estás seguro que Dios no está ahí? Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Hermano y hermana, en estos días nos hicieron una pregunta. Aquí tiene la respuesta. Léalo otra vez. Voy a repetir. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo vemos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Dios está en su vida. Y por eso, si nos dejamos guiar por el Espíritu más que por nuestro razonamiento, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana. Esa es nuestra experiencia como cristianos. Y por eso cuando una gente viene que te dice que Dios no está, si tú has tenido una experiencia, si yo he tenido una experiencia verdadera de Dios en tu vida, voy a decirte, Dios estaba en esto y en esto y en esto, y lo veo tan claro. Pero ¿cómo tú no lo ves? Yo no lo veo todo. Pero míralo aquí. Eso le hizo Jesús a los discípulos de Maús. No decían los profetas, no decían los... ¿Verdad? Que todo esto tenía que suceder. Esto es parte del misterio. Atención, que las mentalidades gnósticas terminan rechazando porque no lo pueden controlar. No lo pueden controlar. El gnóstico quiere controlar a Dios y Dios no se deja controlar. Espero que vayan entendiendo poco a poco. Es difícil, yo sé que no es un lenguaje muy común, pero cuando nos abrimos a la acción del Espíritu, entonces entendemos aquello de que lo trasciende todo. Es misterio, es vida, no juzga, no condena. Dios está en la vida, Dios mueve. Y como los movió antes, nos sigue moviendo actualmente. Ánimo pues, el tiempo se nos acabó. Mañana continuamos con este hermoso texto, reflexionando. Mañana hablaremos de los límites de la razón. Pedimos a la Virgen que nos ayude a responder con un sí, como el de ella, sorprendente. Ella que fue la sorprendida de Dios, nos ayude también a nosotros a sorprendernos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en este nuestro programa. Mi Camino de Fe. Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos. Amén. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a